Hola, mi nombre es Eduardo Ibarra, yo soy el profesor del curso completo de Angular 4 en Platzi. Hoy vamos a ver un importante tema dentro de Angular 4 que es Angular Universal. Vamos a ver que las ventajas que nos brindan las aplicaciones hechas en Angular 4 son muchas. La primera es que mejoramos increíblemente la experiencia de usuario. También eliminamos los tiempos de carga entre cambio de vistas, no hay ninguna latencia en ellas. Y también que manejamos la mayoría del procesamiento en el lado del cliente. Ahora, esto genera también una gran desventaja si lo comparamos contra otras aplicaciones en donde llegan las páginas ya pre-renderizadas del browser. En este caso, la desventaja principal es que, por ejemplo, cuando compartimos una URL que pertenece a una aplicación de Angular, digamos en Facebook o en Twitter o en cualquier otra red social, generalmente vamos a tener un resultado como el que vemos en la imagen. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos todavía string interpolation, como podemos ver en title, en description. Esto es porque al momento de que el browser trata de reconocer nuestra aplicación, todavía no está rendereado el HTML, está todavía el código de JavaScript. Esa es una desventaja bastante grande. Ahora, aquí es donde entra Angular Universal. Angular Universal es en sí un middleware, es algo que está en medio de Node y de Angular 4 y permite que las apps de Angular, estas que nos dan tantos beneficios, sean servidas ya pre-rendereadas desde el browser. Esto lo hace Node atrás de las escenas. Por ejemplo, se lo pasa a Express y Express nos los manda ya rendereado. Esto causa que, por ejemplo, no pase esto que teníamos acá. Simplemente ya va a llegar la página completa sin el string interpolation y la va a poder renderear de manera muy directa la red social. ¿Cuáles son las ventajas de Angular Universal? Es SEO friendly, es lo que te acabo de comentar, tanto para search engines como para compartir en redes sociales, y todo el render se hace en el servidor. Entonces, a veces es muy difícil evaluar qué tanto procesamiento pueda tener el cliente, pero sí podemos saber exactamente qué servidor tenemos. Si vemos que nos está poniendo lento, pues le ponemos más RAM, más procesamiento, y es algo que no podemos hacer, por ejemplo, en el cliente. También Angular Universal tiene desventajas. También tenemos un pequeño tiempo de espera al cargar la página porque nos está llegando ya todo rendereado y pues va a depender mucho del internet del usuario. También no es compatible con muchos módulos, especialmente aquellos de DOM que manipulan directamente el HTML, entonces hay que cuidar muy bien eso. Y bueno, entonces podemos llegar a la pregunta de ¿qué debo usar? ¿Usar Angular 4 en su estado puro, es decir, Single Page Application, o usar Angular Universal? Aquí vamos a ver una analogía, por ejemplo. Lo que quiero que hagamos es que siempre empleemos la mejor herramienta de acuerdo a la situación. Si ponemos, digamos, esta pregunta, ¿qué auto ganaría, un Fórmula 1 o un NASCAR? A veces muy fácilmente nos vamos a ir con el Fórmula 1. ¿Por qué? Porque si sabemos, el Fórmula 1 tiene una velocidad punta más alta, es más ligero, pero, por ejemplo, si ponemos el Fórmula 1 en una pista de NASCAR, la suspensión del Fórmula 1 simplemente se va a arruinar. ¿Por qué? Porque la pista de NASCAR tiene una inclinación bastante grande que el Fórmula 1 no está preparado para eso. Entonces, digamos, va a avanzar los primeros 100 metros y después va a empezar con fallas y no va a llegar ni a los 300 metros antes de que se descomponga. Igual un NASCAR. Si ponemos el NASCAR en una pista de Fórmula 1, como vemos, hay muchas curvas. En la primera curva a la derecha, ahí va a caminar el NASCAR. ¿Por qué? Porque el NASCAR simplemente está diseñado con esa suspensión inclinada para que dé vuelta a la izquierda. Entonces, a la primera vuelta a la derecha que dé rápido, también se va a arruinar su dirección. Entonces, lo que nos queda aquí es decir que cada una de las herramientas aplica mejor en la pista en la que mejor es. Por ejemplo, también a veces, si digamos somos unos carpinteros y nada más sabemos usar el martillo, a todo le vamos a ver cara de clavo. Entonces, por eso es mejor conocer varias herramientas para poder usar la indicada. En este caso, pues ya vamos a ver la parte de Angular Universal. Vamos a ver cómo bajar un proyecto, cómo correrlo, y ya tú vas a decidir si te importa más, por ejemplo, tener SEO. Si nada más vas a hacer un landing page muy simple, es mejor Angular Universal. Si vas a hacer una página más completa con Single Page Application, pues es mejor irse al estado puro de Angular 4. Ahora, para empezar a trabajar con Angular Universal necesitamos una configuración algo compleja que involucra tanto Angular 4, que ya veremos en el curso, es bastante extensa la configuración. Además te involucra Node.js y Express, entre otras cosas que vamos a ir viendo también más adelante. Para esto ya hay varias soluciones en el mercado. En este caso tenemos un repo de GitHub completamente gratuito y open source que podemos usar. Y simplemente vamos a clonarlo, vamos a correr algunos comandos, vamos a correr la aplicación y también vamos a ver qué hace cada archivo.
y en qué se va a diferenciar esta app de Angular Universal de una Single Page Application, que realmente no es mucho. Entonces vamos a ir a nuestra consola, tenemos que tener instalado Git de antemano, igual que Node, y más bien su manejador de paquetes NPM. Y bueno, voy en el escritorio a crear un nuevo repositorio, o hacer clon. Vamos a darle git clone. El repositorio es este, es ngseed, universal.git. Damos enter. Y aquí básicamente pues se va a descargar este repositorio. Es realmente muy pequeño, pero hay que instalar las dependencias. En este caso vamos a correr npm install adentro del repositorio. Vamos a dar cd universal, después npm install. Y esto va a instalar todas las dependencias. Aquí sí que puede que se tarde unos minutos, así que no desesperes, deja que todo termine. En caso de que te marque un error de e-access, hay que correr esto con sudo. En este caso pues no me va a marcar a mí, pero hay la posibilidad de que te marque ese error. Entonces cuando ya esté terminado esto de ser instalado, vamos a regresar. Ok, ya terminamos de instalar todas las dependencias usando npm. Ahora vamos a abrir nuestro proyecto en un editor de texto o en un IDE. En mi caso estoy usando PHP Storm, pero se puede usar cualquier IDE o editor de texto. Vamos a ir a la carpeta source, en esta nos vamos a estar enfocando. Como vemos, la principal diferencia es que tenemos una carpeta de client y una carpeta de server. En una aplicación regular, por así decirlo, de Angular 4 no vamos a tener esta división, ya que todo corre en el lado del cliente. Así que vamos a abrir primero la carpeta de client, nos vamos a ir a mainbrowser.ts y aquí vamos a encontrar código para hacer bootstrap de nuestra aplicación. El bootstrap es realmente aquí nada más indicar a la aplicación con qué módulo vamos a empezar. En este caso vamos a empezar con el módulo de App Browser Module. Más arriba tenemos algunos imports que van a terminar siendo relevantes simplemente para correr esta línea de código. Entonces este App Browser Module hay que tener esto bien en cuenta, que es el primer, digamos, componente o módulo que se va a levantar en nuestra aplicación. Ahora vamos a ver la parte del server. Vamos a ir a server, vamos a abrir server.ts y básicamente esto es lo que va a controlar todo del lado del servidor de nuestra aplicación. Vamos a tener aquí toda la configuración del backend, desde, por ejemplo, indicarle el engine que vamos a usar, en este caso HTML, con el ng Express Engine. Vamos a ver también hacer estas configuraciones. Vamos a decirle que el View Engine va a ser HTML y que las vistas van a ser públicas. Y pues demás configuraciones, como por ejemplo el root del server, también por ejemplo que vamos a atender todas las llamadas y todas las llamadas van a ser dirigidas al public index HTML. Si tú ya has publicado alguna, digamos, aplicación de Angular en algún host cualquiera que los acepte, si este host no tiene esta, digamos, redirección de hacer todo hacia index.html, no va a funcionar bien. Va a funcionar bien mientras lo estés usando, pero si de repente das un refresh, seguramente te va a dar un 404. Entonces lo que estamos haciendo aquí con el servidor es que todo me lo redirija a index.html. Después ya vemos algo de configuración de puertos. Vamos a estar usando, por ejemplo, el 8000. Vamos a redirigir ese puerto, si no existe el base URL, vamos a dirigir al localhost. Y vamos a tener nuestra base URL HTTP y usando estas variables de host y de port también. Muy bien, ahora vamos a ir al lado del cliente de nuevo. Aquí en cliente vamos a ir a appbrowser.module.ts. Ok, appbrowser.module.ts. Y este básicamente va a tener toda la configuración necesaria para trabajar con el browser. En este caso, por ejemplo, el browser podría ser Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer. Entonces aquí tenemos esa información. También, por ejemplo, tenemos algunos providers para el caché del módulo, como por ejemplo Cache, Memory Cache Service. Esta parte involucra tanto el browser como un poquito de la parte del backend. También estamos haciendo provide del State ID y el Default State ID, que es el estado de nuestra aplicación. Y bueno, todo esto, que como te comento, tiene que ver con el browser directamente, es para eso. Ahora vamos a regresar de nuevo al servidor. Entonces vamos al server, desplegamos app, vemos appserver.module.ts
Si has usado Angular con anterioridad, recordarás que tenemos un módulo por defecto de Angular 4. Aquí tenemos también un módulo, pero en este caso que va a correr del lado del server. Aquí tenemos, por ejemplo, el Bootstrap de nuevo, que mostrábamos al principio, pero que era del lado del cliente. Aquí lo tenemos del lado del servidor. Estamos levantando con App Component. Tenemos también, por ejemplo, el Browser Module. Cuando empiece el Browser Transition, el App ID se va a convertir en My App ID. Esto obviamente se puede cambiar. Y más configuraciones, por ejemplo, de cache, de storage. Y, por ejemplo, aquí en este caso específico, le estamos diciendo que todo esto lo va a hacer en el file system, es decir, en el directorio de archivos de nuestro servidor. Y no va a usar, si estuviera disponible, por ejemplo, la parte del base de datos para hacer el storage y el cache. Muy bien. Entonces, para eso es este módulo, como te comento. Toda la parte del servidor la va a controlar este módulo de appserver.module.ts. Y ya por último, vamos a ir a la parte del cliente. Nos vamos a ir aquí al app y luego appmodule.ts. Muy bien. Y básicamente este vendría siendo el módulo del que ya te hablé para ponerte el ejemplo en el pasado. Este es el módulo principal de la parte del cliente de tu Angular 4. Aquí trae muchos, digamos, módulos cargados por defecto. En este git clone en específico que hicimos, traemos la parte del ng module, del inject, del http, el http module para conectarnos a un servidor remoto a través de http. Es muy importante la parte también del browser module, lo ocupamos para correr. Y tenemos también el router module que me va a permitir hacer el cambio entre vistas, igual conservando el mismo estado sin latencia de hacer nuevas llamadas. Tenemos también imports de librerías, como podemos ver aquí. Tenemos las librerías de engines. Todo esto es necesario porque estamos, por ejemplo, aquí si lo despliego, vamos a ver algunas palabras como AngularX Universal, de cache, de configuración. Y bueno, todo esto lo estamos haciendo aquí. Tendremos también, por ejemplo, los imports para la parte de hacer traducción de idiomas, que son el i18n. También tenemos los imports aquí para la parte de rutas y también del cambio de lenguaje. También tenemos aquí algo para hacer el ahead of time compilation, es decir, para compilar antes de enviar o recibir, en el caso del cliente, los archivos. También, por ejemplo, tenemos aquí lo del config fs loader que vimos en la parte del server, que es para tener acceso al sistema de archivos de la computadora. También el configurador de archivos universal, que es lo que estamos mostrando en este momento. Aquí estamos exportando una función de MetaFactory. Estas son atributos comunes que necesitamos tener para nuestra página. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos el page title positioning, el separator, el name, el URL. Esto sirve para el SEO. Entonces, por ejemplo, cuando Twitter o Facebook quieran leer el título de la página, vamos a usar con Angular este atributo de page title positioning, igual para el separator, para el name, para el URL. Y bueno, esto tenemos, digamos, algo de código interno en estos atributos para que, dependiendo de quién está pidiendo esa información, se la vamos a regresar. Facebook y Twitter, por ejemplo, no leen igual esta información, pero aquí ya tiene el conocimiento de qué información mandársela a quién. También, por ejemplo, si ya has usado SEO anteriormente, vas a reconocer estas iniciales de OG. Igual, por ejemplo, tenemos algo de SEO por acá. Todo esto es para cumplir aún más con ese propósito que tiene Angular Universal de proveer un mejor SEO. Entonces, esto es para esto, el MetaFactory. Después también tenemos el Translate Factory, que nos va a permitir hacer la traducción entre dos idiomas. Entonces, cuando tú veas, por ejemplo, algo que dice i18n, significa eso. No solamente la traducción de idioma, sino, por ejemplo, también encaja aquí la traducción de moneda, de peso, de todas las unidades de medida, también entra en el i18n. Muy bien. Tenemos después ya el ng module convencional. Tenemos sus imports para importar los módulos que vamos a ocupar. Por ejemplo, browser module, http, router. Todo esto va a estar aquí. Aquí tenemos también uno muy importante que es el config module, donde le pasamos for root y le pasamos todo lo que teníamos acá arribita. Mucho de eso le estamos pasando aquí a este config module. Entonces, esto es parte de esto mismo de acá de abajo. Tenemos también el meta module, con igual estos proveedores que tenemos aquí, que ya vimos acá arriba, aquí se le están pasando.
Aquí pues por algo está comentado este bloque de código, así viene del GitHub, podemos dejarlo así. Tenemos también el Translate Module, que igual, como te mencioné arriba, ahí se está configurando y aquí se lo estamos pasando al app. Tenemos también las declarations, donde tenemos ya el componente principal de nuestra app, que va a ser el app component. También tenemos el componente de Change Language Component, que vamos a verlo más adelante cuando corramos el ejemplo. Tenemos también los exports, que en este caso es el app component nada más, y el Bootstrap, que también es el app component. Y aquí le estamos indicando a la aplicación que con este app component es con el que vamos a empezar. Aquí ya nada más exportamos la clase con el constructor. Estamos haciendo un inject del platform ID y tenemos aquí en read only el platform ID. Muy bien. Entonces, básicamente de esto se compone la aplicación de Angular Universal. Tenemos, como vimos, realmente son pocos los cambios que hay. Tenemos, digamos, los cambios vienen siendo esta carpeta de server con estos dos archivos que ya vimos para qué sirve cada uno y sus contenidos. Y también algo de configuración extra en cada uno de los archivos que fui mostrando en el cliente, pero realmente en el cliente, pues, digamos, el 90% de lo que vimos en código es una app regular de Angular 4. Ahora vamos a empezar a tratar de correr esta aplicación. Regresamos a la consola. Debemos de estar en el directorio de Universal y vamos a empezar a correrla con el comando npm run build universal dev. ¿Okay? Aquí vamos a hacer un build de nuestra aplicación en modo en environment de developer. Damos enter. Muy bien. Entonces este módulo de development pues me va a traer digamos logs más extensivos. Esto es más para nosotros que estamos desarrollando en caso de que queramos hacer debug. Lo hacemos en módulo de development, pero también tenemos la opción de hacerlo en modo de producción. Ok, aquí ya terminamos el build en modo de desarrollador. Ahora vamos a hacerlo en modo de producción. Simplemente dev, lo cambiamos por prod. Y como aquí pues lo que estamos haciendo es correr directamente el ejemplo, lo más conveniente es que lo corramos en modo de producción, ya que está probado que todo funciona. Y una vez que termine este build, entonces ya vamos a lanzar el servidor de Node y tratar de consumirlo. Ok, ya terminó el build a producción. Ahora vamos a correr el servidor con el comando npm run serve. Okay. Esto lo que estamos haciendo es levantar el servidor de Node y nos va a dar la ventaja aquí que podemos probar localmente en nuestro browser yendo a esta dirección. Ahora, muchas veces va a funcionar con localhost, pero algunas otras vamos a tener que poner la IP del home. En este caso está funcionando con localhost. En caso de que no funcione, hay que poner en vez de localhost 127.0.0.1 para que funcione. Y bueno, aquí voy a abrir la consola para observar que la redirección no existe aún y cuando estamos mandando el HTML prerendereado. Voy a hacer un refresh. Vemos el network limpio y podemos cambiarnos entre las diferentes secciones de nuestra aplicación que nos mandó Angular Universal y está funcionando exactamente igual que como funcionaría con Angular 4, digamos, de manera regular. Entonces no tenemos redirecciones. Por ejemplo, si cambiamos entre inglés y turco, sí va a haber una especie de fetch de un archivo de traducción que no está cargado desde un principio. Sin embargo, entre páginas tenemos todo fluido. Entonces es así como funciona Angular Universal. Te repito, si lo quieres usar, cuida que no vayas a usar tanto la manipulación del DOM porque ahí puede que tengas muchos problemas. Sin embargo, es muy bueno esto para la cuestión del SEO. Si vas a dejar un poquito de lado el SEO o si le quieres invertir un poco más de tiempo al SEO en hacerlo funcionar en una aplicación regular de Angular 4, te recomiendo mucho que en este caso pues te alejes un poquito de Angular Universal.